Hola bikers, el modelo Scarp de los austríacos de KTM es una bici muy popular entre los amantes del cross country, sobre todo por su peso muy ligero y por su estética, que es bastante racing y agresiva, sobre todo cuando estamos hablando de los modelos tope de gama llamados Xonic. Lo que muchos bikers no saben es que existe una versión llamada Scarp MT con un recorrido de suspensiones mayor, de hasta 120 milímetros, convirtiéndola en una bicicleta más divertida y polivalente. Eso que en bike llevamos un tiempo llamando Super XC y que la industria también ha denominado como Down Country. Y precisamente de la Xonic es la bici a la que nos subimos hoy, a la Scarp MT. Una bicicleta que, como vamos a ver, coquetea por un lado con las prestaciones, el rendimiento y los pesos súper ligeros de una bicicleta de carreras de cross country, y por otro lado con la geometría y con un recorrido de suspensiones un poco mayor, casi como una bicicleta de trail. El cuadro de la Scarp MT respecto al de la Scarp normal con 95 milímetros de recorrido trasero es exactamente el mismo, tanto en el triángulo delantero como en el trasero como en la violeta. KTM lo que ha hecho ha sido introducir un amortiguador con la misma longitud entre los ojales, pero con una carrera mayor, concretamente 7,5 milímetros, lo suficiente como para que la desmultiplicación del sistema de suspensión logre 20 milímetros más de recorrido, alcanzando en este caso 115 milímetros. Este sistema de suspensión se basa en el diseño SLL, el Straight Line Link, o lo que es lo mismo, que tanto los tirantes como el amortiguador y el tubo superior trabajan en una línea completamente recta y permiten el movimiento suficiente como para que se alcancen estos 115 milímetros de recorrido que os comentaba. Este sistema es en base a un flex pivot, es decir, que emplea la flexión del carbono como punto de giro en lugar de usar una articulación real, buscando siempre, como no, un peso muy ligero. Una de las cualidades de este sistema, como ya hemos visto en otras pruebas anteriores, es que tiene una sensibilidad inicial y un comportamiento de los primeros centímetros de recorrido bastante vivo, que nos vienen muy bien en este caso para absorber pequeñas y grandes irregularidades, y sobre todo porque consigue una tracción muy buena en senderos de subida y de bajada, especialmente de subida, cuando están muy rotos y tienen muchos escalones y muchas piedras. Aunque, como ya hemos defendido también otras veces, esta viveza en algunas ocasiones se convierte un poco en nuestro enemigo, por ejemplo cuando queremos subir por una pista o rodar por una pista llaneando a bloque y a muy buen ritmo, y es un ligero vaivén que en ocasiones no es lo que más esperamos o lo que más nos conviene. La solución es muy sencilla, por supuesto, no hay más que bloquear las suspensiones y desaparece. Es por eso, tal y como ya hemos comentado otras veces en esta bicicleta, que un mando de bloqueo de suspensiones con 3 posiciones, una intermedia, sería la ideal en esta bicicleta. Aunque, como ya sabemos, Fox no dispone de ella, por lo que de serie es imposible, tendríamos que recurrir a otras marcas. El cuadro está fabricado en el carbono que en KTM llaman Premium y con el que consiguen una cifra de peso de las mejores, con 1560 gramos sin amortiguador, con lo que en orden de marcha con el amortiguador instalado y la tornillería estaríamos hablando de una cifra que aún está bastantes gramos por debajo de los 2 kilos, algo muy destacable si tenemos en cuenta sobre todo que el recorrido trasero de esta bicicleta es de casi 120 milímetros. El cuadro tiene algunos detalles que nos gustan mucho, como el paso de los cables entre el triángulo delantero y el basculante, que lo hace precisamente por detrás del tubo de sillín y por encima del pedalier, directamente a las vainas, de manera que nunca lo vemos y queda muy limpio e integrado. El cuadro está diseñado para poder llevar 2 bidones de agua, algo que estamos viendo que en bicis de cross country maratón es prácticamente esencial a día de hoy y que en realidad KTM ya lleva algunas temporadas haciendo en este modelo. Y cuenta con una peculiaridad, y es que tiene 4 tornillos, 4 anclajes para el portabidón en el tubo principal, de manera que podemos llevarlo más arriba o más abajo en función del tamaño de bidón que usemos normalmente, y también adaptarlo al segundo bidón en caso de que llevemos uno instalado. La geometría es lanzada y es abierta de ángulos, pero no es excesiva ni radical, ya que su hermana Scarp normal, como hemos defendido otras veces, tiene una geometría que es bastante equilibrada, sin ser tampoco excesiva, y esta, al usar una horquilla con más recorrido y en general más larga, hace que los ángulos se relajen 1 grado más, llegando a un ángulo de sillín de 74 grados y un ángulo en la dirección de 67,5 grados. Y el reach, que últimamente es la medida que estamos viendo que establece un poco cómo es la bicicleta, es en este caso de 431 milímetros en esta talla M. Una cifra que no es demasiado larga, podríamos decir que es intermedia e incluso tirando un poco corta, ya que en otras bicicletas de esta misma categoría estamos viendo que se mueven en unas cifras en torno a 450 milímetros.
De esta manera es una bici de cross country con unas buenas aptitudes bajadoras, pero que no llega a ser una de esas bicicletas tan enfocadas al descenso como otras bicis de down country que ya hemos visto que han pasado antes por aquí. De hecho, una de las cosas que definen a esta bicicleta, incluso con el mayor recorrido de suspensiones que tiene, es que su comportamiento escalador y rodador sigue siendo muy bueno. De hecho, las sensaciones son muy próximas a las de su hermana de competición. Es más, esta bicicleta nos parece que sigue siendo una bicicleta adecuada para correr en rallies y maratones, solo que tiene un margen extra de seguridad y diversión que no tiene una bicicleta pura de competición. Lógicamente, el peso tanto del cuadro como de los componentes están al servicio de estas sensaciones que estamos comentando de bici de carreras y de competición, teniendo un peso inferior a los 10 kilos en talla M. En concreto, nuestra unidad de pruebas ha pesado 9 kilos 940 gramos. Para llegar a esta cifra, el minimalismo en los componentes es muy elevado y podríamos decir que en algunos casos es incluso excesivo. Y para muestra, no hay más que fijarse que prescinde de llevar tija telescópica y en su lugar monta una de carbono muy ligera y de fabricación propia. Y esta sería la principal crítica que le hacemos a este modelo de la Scarp MT, ya que una bici con un enfoque más rutero y aventurero y sobre todo más divertido que su hermana de rally, pensamos que a día de hoy es imprescindible una tija telescópica. Y de la misma manera tiene algunos componentes que son compartidos con los de su hermana Scarp normal y que en esta bicicleta pensamos que se quedan un poco descafeinados, como ocurre por ejemplo con el manillar, con una anchura de 740 milímetros, que sabemos que ya es una anchura generosa, pero que el resto de marcas estamos viendo que se mueven entre 750 y 760. Y lo mismo sucede con el diámetro de los discos de freno. En este modelo en concreto tienen 160 milímetros, igual que los de su hermana. Y si bien con la potencia de los Shimano XTR que monta, la frenada es buena, si hacemos bajadas muy largas puede llegar un momento en el que perdamos un poco de potencia, especialmente si nuestro peso no es el de un corredor de cross country. Y justo lo contrario ocurre en los componentes que os vamos a comentar a continuación, donde sí ha decidido desmarcarse de su hermana de competición y tener unas medidas diferentes. El primero de ellos son las ruedas, utilizando el mismo modelo, unas TT Swiss 1200 Spline con llanta de carbono, pero en este caso, en lugar de tener el ancho interno de 25 milímetros, han pasado a la versión de 30 milímetros, y es que aunque usan las mismas gomas, una Solvay Racing Ray en la rueda delantera y Racing Ralph en la trasera, en la Scarp MT tiene un balón algo mayor, pasando de un 2,25 a un 2,35. De esta manera continúa llevando unos neumáticos muy rápidos y rodadores, pero que con este mayor balón consiguen sobre todo mayor comodidad y un poquito más de agarre cuando rodamos por pendientes muy complicadas y técnicas. El tercer detalle lo encontramos en la transmisión, simplemente porque utiliza un plato más pequeño, pasando de uno de 34 dientes a uno de 32. Lo que hace que las subidas sean algo más fáciles, sobre todo si no tenemos la forma física de alguien que entrena a diario, y especialmente porque utiliza el casete con la corona grande de 52 dientes. Y el último detalle que han modificado no es otro que la potencia, pasando a ser más corta, de 70 milímetros en la Scarp normal a 60 milímetros en esta versión MT, de manera que tenemos una posición de pilotaje un poquito más relajada y un mayor control en las bajadas técnicas. Todo este montaje se remata con un grupo SRAM XX1 Eagle Access, además con el acabado Rainbow o Arcoiris, que tanto nos gusta a todos o casi todos, con un sillín Sei Italia SLR Boost con cuerpo y raíles de carbono, que por cierto, pese a su aspecto de tabla, nos parece uno de los sillines más cómodos de este tipo que hemos probado. Esta es la versión tope de gama y, como era de esperar, su precio no es muy accesible, con una cifra de 8.599 euros. La buena noticia es que la gama la componen 5 modelos en total, con un precio de partida de 2.549, con la peculiaridad de que los dos modelos más básicos combinan carbono en el triángulo delantero con aluminio en el trasero. En resumen, ¿qué es lo que tenemos en la Scarp MT? Tenemos una bici de down country que en un continuo en el que tendríamos en un extremo el cross country de competición y en otro extremo una bici de trail, que inclina la balanza más hacia lo primero, es decir, una bici de maratón
ligera y cómoda con un extra de capacidad en los descensos. Será por tanto una bicicleta muy indicada para aquellos bikers que no quieren dejar atrás aún las sensaciones de una bicicleta de carreras de cross country maratón, pero piden un poco más de diversión y de seguridad en los descensos técnicos. Como siempre, esperemos que lo hayáis disfrutado y que nos dejéis vuestros comentarios aquí abajo. Un saludo.